Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces esta cuestión que comenzamos a trabajar la semana pasada relacionada con el tema de los principios de el derecho administrativo y la gestión pública. Y en este sentido me parece importante comenzar haciendo un desarrollo que sirva como una suerte de propedéutica al derecho administrativo. En este punto retomamos un poco algunos de los conceptos que hemos trabajado y de hecho quizás el punto central vuelve siempre al origen y en este aspecto lo relacionamos fundamentalmente con qué es el Estado, ¿sí? Y fundamentalmente, y como lo comenzamos en su oportunidad, hay infinidad de definiciones de Estado. Y si tomáramos, por ejemplo, la postura de un autor muy vinculado al tema del derecho administrativo, como Casagne, vamos a decir necesariamente que el Estado es entendido como una suerte de perfecta organización jurídico-política de la comunidad, cuya mira principal sería el bien común. Esto, si nosotros nos remitiéramos a la Constitución Nacional, vamos a ver que en la Constitución Nacional, ya en el preámbulo de alguna manera, cuando plantea la idea del bienestar general, hace referencia justamente a esto. Siguiendo con esta cuestión, podemos mencionar también que al analizar el Estado debemos analizarlo desde dos puntos de vista. Esos puntos de vista son los puntos de vista materiales, en donde fundamentalmente lo que aparece es la figura del pueblo. El pueblo es el conjunto de habitantes que se encuentran dentro de un territorio determinado, siempre haciendo la salvedad que ha habido casos en los cuales han existido pueblos que no han tenido un territorio definido, como pasó hasta 1948 con el pueblo judío. Y desde el punto de vista formal estamos hablando de una persona jurídica. El Estado es una persona jurídica que es diferente a los individuos que la conforman. Eh, y en este sentido también es importante porque la evolución del derecho privado ha permitido establecer que el Estado no solamente puede actuar como una persona de derecho privado, porque puede contratar para particulares, por ejemplo, cuando quiere llevar a cabo una obra, cuando quiere disponer de inmuebles, como está pasando recientemente en estas estructuras de ajuste que se están llevando a cabo, este desprendimiento de una serie de bienes del Estado, o como una persona de derecho público, en donde fundamentalmente está fundamentalmente la idea de ejercer una aplicación del poder público que no necesariamente implica igualdad, pero sí un poder que le facilita, por ejemplo, llevar a cabo ciertas y determinadas concesiones, por ejemplo. El, Tanto el Estado y su relación con el derecho administrativo tiene que ver fundamentalmente con que pertenecen al derecho público. En este sentido estamos hablando de, dentro de las ramas del derecho, las que pertenecen a el derecho público, son el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho constitucional, en donde hay una relación del Estado con respecto a los ciudadanos. Este Estado es autárquico, es decir, que no necesita de otra comunidad para realizar sus fines, y tiene una autoridad para ejercer ese poder estatal con el fin de lograr un fin social. Siguiendo con este tipo de análisis, podemos hacer referencia a que las lecturas que estamos llevando a cabo definen que hay dos tipos de Estado en general considerados como importantes. Uno es el Estado centralizado, también conocido como Estado unitario, en donde existe un solo ordenamiento jurídico para todo el país,
y otro que es el que está relacionado fundamentalmente con el tipo del Estado federal, en donde fundamentalmente convive un sistema, primeramente de carácter federal, con otro de carácter provincial. Siempre teniendo en cuenta que las provincias son preexistentes a la formación del Estado específicamente. A partir de ahí, la teoría nos involucra principalmente en lo que se denomina la persona jurídica del Estado, y que tiene que ver fundamentalmente con un punto de conexión muy interesante desde el punto de vista del derecho, que va a tener que ver con la idea de la responsabilidad. La idea de la responsabilidad es una idea evolutiva con respecto al Estado, o sea, ¿a qué punto con esto? El Estado puede ser demandado por sus decisiones. Ustedes me van a decir, no, el Estado no puede ser demandado por sus decisiones, por empezar, porque es un ente donde hay personas, pero en realidad no es una persona en sí misma. Yo no puedo meter, digamos, preso al Estado. Pero el Estado sí en su conjunto sería responsable por los hechos de qué? De sus gobiernos, de sus distintos gobiernos. Tema que evidentemente hoy por hoy está, digamos, en la temática general y que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de la deuda externa. De si las deudas externas son válidas o no son válidas. Y qué grado de responsabilidad existe en este sentido. A partir de ahí se maneja una serie de teorías, la teoría del fisco, la teoría de la doble personalidad del Estado, y en definitiva, la teoría que ha privado es la teoría que está relacionada con la personalidad unitaria del Estado. Y en este sentido, hay que tener en cuenta que esa única personalidad se desarrolla en dos actividades. Una, la que realiza dentro del derecho público, cuando actúa como poder público, por ejemplo, cuando da una concesión, o cuando actúa como agente privado, ahí en un plano de igualdad, frente a personas privadas. Entonces, las teorías en general tratan de comprender la importancia que tiene en este sentido la teoría de la institución. El Estado es, en definitiva, un organismo, una institución con fines y elementos propios, que nosotros seguramente lo vamos a destacar diciendo, ¿y dónde están esos fines? Están en la Constitución específicamente, y en las atribuciones que se le dan fundamentalmente a los poderes, especialmente al Poder Ejecutivo. Parte además a que tiene un principio de especialidad. Con lo cual, al tener un principio de especialidad, lo que se está planteando fundamentalmente, esto está destinado pura y exclusivamente a ciertas y determinadas cuestiones. No puede hacer cualquier cuestión por fuera de lo que tiene que ver con los intereses propios. Evidentemente, el Estado ha evolucionado en este sentido y se abrió en ese contexto, y especialmente en el debate que se dio durante los años 90, cuando se empezó a abandonar el modelo del Estado benefactor y la matriz estadocéntrica, la idea de un Estado de carácter subsidiario. Fundamentalmente planteando que el Estado no puede meterse en esto de los principios de subsidiariedad, no puede meterse en aquellas cuestiones que están vinculadas necesariamente a las relaciones con particulares y fundamentalmente a aquellas actividades que se encontrarían enumeradas en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Desde ese punto de vista, este principio de subsidiariedad nos plantea un complejo de teorías
en donde aparece primeramente la denominada teoría del interés, que está relacionada principalmente con que la finalidad del Estado siempre es una finalidad de carácter colectivo, eh, y que por otro lado existen, digamos, jurídicamente normas que regulan los intereses privados, como aparece en el artículo 17 de la, de la Constitución Nacional. La teoría de los sujetos, según esta teoría, si uno de los, digamos, de los sujetos del Estado eh, actúan como particulares, se los toma como particulares específicamente. Y también existen las teorías como la de la subordinación y coordinación, que tienen que ver en este plano de cómo nos encontramos parados la sociedad frente al Estado. A partir de ahí, nosotros comprendemos que el Estado va a actuar como persona de derecho público, como persona de derecho privado, en un esquema de unicidad. No son dos personas distintas, sino que es una sola, y que a su vez se basa en un concepto esencial, que es el concepto del poder público. Ese concepto del poder público, sacando el planteo de Montesquieu de las ramas del poder, los administrativistas prefieren hacer referencia a lo que ellos denominan las funciones de ese poder. Y ahí es donde aparece la división: ejecutivo, legislativo y judicial. Y que tiene que ver fundamentalmente, y en este punto, con lo que pasa en cada una de esas funciones. En el caso del Poder Ejecutivo hay dos funciones que son centrales. Una es la función política y otra la función administrativa. O sea, por un lado actúa políticamente, conforma una fuerza política con ciertos y determinados objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tiene la responsabilidad de administrar el Estado. Por el otro lado tenemos el Poder Legislativo, cuya función es una función que se ocupa de dictar, alterar o suspender las leyes, y está compuesto, en el caso de la Argentina, de dos cámaras: una Cámara de Representantes o Diputados y una Cámara de Senadores de las provincias. Y por último tenemos el Poder Judicial, que tiene como rol principal resolver controversias a partir de la interpretación de la ley. Las tres funciones del poder persiguen lo que se llama el bien común. Aunque cada una de ellas tiene asignado un rol, tienen una función determinada. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque tiene que ver principalmente con el proceso de consolidación de cada una de ellas. A su vez, estas cuentan con atribuciones en algún sentido similares a las que tienen los otros. Por ejemplo, si uno dice ¿qué atribución judicial tiene el Poder Legislativo? Bueno, por ejemplo, el juicio político. O sea, ahí está cumpliendo una función judicial. ¿Qué atribución ejecutiva tiene el Poder Legislativo? Bueno, por ejemplo, cuando autoriza al Poder Ejecutivo a declarar la guerra o, por ejemplo, designar jueces. En el caso del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo también tiene atribuciones legislativas, que esto lo vamos a ver, que son los decretos de necesidad y urgencia. O sea, si bien el artículo 99, inciso 3, es clarísimo en esto, o sea, el Poder Ejecutivo no puede legislar si en ciertas y determinadas situaciones, llámese estado de excepción y o emergencia, puede, ante la falta de actividad del Congreso, receso, etcétera, etcétera, sacar este tipo de decretos. Pero bueno, sobre eso vamos a profundizar seguramente en el próximo encuentro presencial, porque me parece
uno de los temas centrales que ya venimos manejando hace varios años, fundamentalmente por esta suerte de exacerbación del presidencialismo y del hiperpresidencialismo a partir de la construcción de lo que tiene que ver con, digamos, los decretos de necesidad y urgencia, tan cuestionados en los últimos tiempos. Entonces decíamos, función legislativa del Poder Ejecutivo, decreto de necesidad y urgencia. Función judicial del Poder Ejecutivo cuando, por ejemplo, en el estado de sitio puede llevar a cabo actividades tales como el arresto y traslado de personas, o cuando, por ejemplo, puede dictar un indulto. No la amnistía, porque la amnistía corresponde al Congreso. Y por último, el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene su función específica, interpretación de la ley. Dentro de esa interpretación de la ley puede también llevar a cabo una actividad legislativa. Y esa actividad legislativa inherente al Poder Judicial, ¿cuál es? La declaración de inconstitucionalidad. ¿Correcto? Porque está revisando la norma y estableciendo si está causando un daño irreparable a la persona aquella norma que ha sido declarada por el Poder Legislativo. Y tiene una función ejecutiva en lo que hace a la organización interna propia del Poder Judicial. Esto más o menos para tener una idea generalizada. Ahora bien, ¿qué pasa con la tarea de administrar? ¿Qué pasa fundamentalmente con las funciones del Estado? Bueno, fundamentalmente el Estado como tal es una figura que se desarrolla con aspectos centralmente estáticos, ejerce su poder de coacción. Nunca nos olvidamos que uno de los atributos principales, como menciona Oslak, tema que toma específicamente Val Medina, tiene el monopolio legítimo de la violencia. Todo un tema a tener en cuenta. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista de la seguridad, ingresamos también en otro tema que es de suma importancia, que es cuál es la política de seguridad pública que aplican ciertos y determinados estados. Hoy por hoy, digamos que tenemos una política de seguridad pública con matices no claramente determinados. Si nos llevamos puntualmente por la definición que dio en su momento el Poder Ejecutivo, diciendo nuestra ley de seguridad es muy sencilla, o sea, me parece sumamente precaria porque en su momento, el 1 de noviembre, si mal no recuerdo, del 2024, en conmemoración de uno de los eventos de la Policía Federal, el presidente hizo mención y dijo, bueno, nosotros en realidad nos basamos en una serie de principios que tienen que ver una con que el que las hace las paga, el otro es el mantenimiento a rajatablas del orden público y por último, siempre los que tienen razón son los de azul. Esa serie de conclusiones que centrarían o serían el eje intelectual de lo que significa la seguridad pública para el modelo actual, me parece que bueno, es bastante precario, bastante expuesto y que bueno, requiere otro tipo otro tipo de análisis, pero bueno, eso será cuestión de verlo con mayor detalle. Entonces, con respecto al Poder Ejecutivo, ya habíamos mencionado, además de que el Poder Ejecutivo tiene que hacer respetar los intereses de la comunidad y que el rol principal en este sistema unipersonal está a cargo del presidente. Bueno, el Poder Legislativo está compuesto por una Cámara de Senadores y una de Diputados, y el sistema judicial de Argentina está establecido en los artículos correspondientes, que son el artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional, donde habla del sistema federal y dice Corte Suprema y Tribunales Inferiores. Después eso habría que llevarlo
a los sistemas locales, lógicamente, para poder, digamos, profundizar sobre dicha cuestión. Es muy importante que en cuanto a los criterios de clasificación de funciones se tenga en cuenta algo que se llama la teoría del órgano y que está relacionado también con la función subjetiva que lleva adelante el poder ejecutivo. Y fundamentalmente esta cuestión funcional y material tiene que ver con el acto, o sea, con la conducta administrativa, en donde fundamentalmente la teoría del órgano dice, bueno, ¿quién lleva adelante las conductas? Los funcionarios. Pero los funcionarios, ¿en nombre de quién hablan? Del Estado. Lo mismo pasa en la provincia, lo mismo pasa en la municipalidad. O sea, la teoría del órgano plantea una suerte de construcción que tiene que ver fundamentalmente con el marco que también permite a su vez definir los conceptos relacionados con la responsabilidad. Para seguir con todo esto, tenemos que decir que las tareas de la administración incluyen las actividades ejecutivas, que tienen que ver fundamentalmente, o por ejemplo, cuando hablamos de lo que es ejecutar una ley, hacerla cumplir, hacer observar esa ley, los aspectos que tienen también que ver con las capacidades discrecionales, por ejemplo, con los contratos del Estado, todo este tipo de cuestiones que se ha estado llevando a cabo. Tengamos en cuenta, y hay que hacer una pequeña digresión, nosotros tenemos estructuras bastante particulares y muchas de ellas surgieron en el año 1994 con la reforma constitucional, pero sabemos que todos estos órganos fundamentalmente tienen un alto grado de lo que podríamos llamar como discrecionalidad, y fundamentalmente porque los funcionarios, más que funcionarios burocráticos en sí, designados por sus capacidades técnicas, en la mayoría de los casos son designados por cuestiones de carácter político. ¿De qué forma va a exteriorizar el órgano sus actividades? Bueno, primeramente a través de lo que vamos a conocer en su oportunidad puntualmente, que es el acto administrativo, que es un acto, una declaración unilateral de voluntad, sí, con efecto sobre los individuos en forma directa. Luego tenemos los reglamentos administrativos, que no son de efecto individual, sino que son de efecto general. Posteriormente tenemos los simples actos de administración, que son actos unilaterales internos del órgano, dentro del órgano y de los distintos niveles en los que esto se encuentra. Luego tenemos el contrato administrativo, que es lógicamente una declaración bilateral, o sea, cuando el Estado contrata una empresa para llevar a cabo una serie de obras, la relación es bilateral y se establecen las pautas entre ellos. Y por último está el hecho administrativo, que tiene que ver fundamentalmente con la materialización del acto puntualmente. Esto es muy importante porque nosotros vamos a volver sobre este tema, es un tema central, o sea, la forma de exteriorización de la conducta del Estado en sus distintos estamentos, ya sea provincial, ya sea municipal, es un tema sobre el que vamos a volver progresivamente. La actividad jurisdiccional, y en este caso tiene que ver con la atribución directa de lo que llamaríamos el poder, está relacionado fundamentalmente con las decisiones que son decisiones expresas y fundadas, que dicta un administrado, que se dicta a un administrado frente a un reclamo. Acá tenemos un acto jurisdiccional, porque es importante mencionar esto. En el sistema administrativo existen dos niveles. Un nivel jurisdiccional, que es el que le compete fundamentalmente a el ente, por ejemplo el ANSES, y otro una actividad judicial.
Y aquí ya entramos en la parte de lo que se llama contencioso administrativo. Tengo que agotar esta para pasar a esta. ¿Correcto? ¿Sí? O sea, tenemos actividad jurisdiccional. Una actividad jurisdiccional. Esto siempre en el plano administrativo. Después no nos confundamos, nos metemos en cuestiones judiciales y a veces quizás nos vamos para otros temas y confundimos. Pero la teoría administrativa en este punto es certera y dice: lo jurisdiccional corresponde al órgano administrativo que está actuando, o sea, Juan va y reclama al Estado tal cosa y tiene una resolución. Ahí se explaya lo que sería la función jurisdiccional. No está de acuerdo con eso y ha agotado la instancia administrativa, y bueno, ahí tendrá que pasar a la cuestión judicial y tendrá que pasar al ámbito contencioso administrativo. Dentro de esa actividad es interna, que tiene que ver principalmente con el trabajo que va a llevar a cabo la administración. Externa también, porque ese efecto tiene relación a su vez con su relación con respecto a terceros. También tiene dentro de esa cuestión una cuestión del ámbito consultivo, que tiene que ver finalmente con los distintos órganos dentro del sistema interno, donde por ejemplo se pueda solicitar una opinión técnica. Supongamos un trámite entra por determinada área y después de esa área se va llevando a distintos lugares en donde por cuestiones de especialidad podrán dar una respuesta o deberán dar una respuesta aclaratoria sobre el tratamiento de ciertos y determinados temas. Hay que tener en cuenta que estas conductas jurisdiccionales de la administración están regladas, y en esto citamos siempre el artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución Nacional. Son discrecionales, y tienen que ver más con la finalidad legal a cumplir, más que con la cuestión de la norma puntualmente. Y explico esto para que quede más que claro. El derecho administrativo es un derecho sumamente dinámico. Quizás es el más dinámico de todos los derechos, y especialmente el derecho público. Permanentemente está en un proceso de cambio. De hecho, hoy por hoy, si uno se preguntara, y esto creo que comenzamos algo en clase, si hoy uno se comentara cómo está conformado hoy la estructura de desarrollo administrativo del país, cuáles son sus características, cómo está funcionando y demás, se torna sumamente complejo, teniendo en cuenta que, tomando de base que nosotros arrancamos con el texto de Abal Medina, que habla de un modelo hasta el año 2014-2015, de un Estado con cierta cantidad de ministerios, áreas y demás, a un Estado mínimo. Evidentemente hay toda una cuestión que tiene que ver muchísimo con este tipo de situaciones. O sea, la decisión política, y en este caso vamos a usar un término que considero que es el más adecuado, la gubernamentalidad, o sea, la mentalidad del gobierno de turno, es la que define este tipo de cuestiones. Y por último también la idea del contralor. El contralor fundamentalmente de los actos de los administrados, de los concesionarios de la administración y todo lo que tiene que ver con todo eso. En cuanto a la estructura, y bueno, acá nosotros tenemos que ver las estructuras burocráticas, que son aquellas personas que tienen ciertas y determinadas funciones y que trabajan individualmente. Después hay estructuras colegiadas, o sea, varias personas trabajando simultáneamente para resolver ciertas y determinados planteos. Cuestiones de carácter autárquico, mediante la cual el Estado lleva a cabo ciertas actividades por parte de órganos que tienen una personalidad definida, como por ejemplo la AGN. También son interorgánicas por una cuestión de consulta y de interrelación, e interadministrativas prácticamente en un mismo sentido. Entonces, en este punto me parece que resulta sumamente importante
comenzar a plantearse, y en este sentido me parece esencial, volver a revisar algunas de las bibliografías que se encuentran en este caso de algunos de los fallos que están al final del capítulo 1 de esta guía de estudios, que van a permitir, en algún sentido, ampliar los criterios, ampliar las ideas y también van a servir para que podamos entender que el proceso de conformación y consolidación normativo y de la idea de lo que se llama el derecho de la administración ha pasado por distintas instancias, ha terminado muchas veces en la Corte Suprema de Justicia, quienes tomaron fundamentalmente nota de estas cuestiones. Por mencionar alguno, por ejemplo, el fallo Cuyen contra Llerena de 1893 me parece un fallo más que interesante para que ustedes puedan ir revisando. Esto más o menos es este primer encuentro sencillo que permite marcar algunos matices. Ustedes tienen una actividad práctica que llevar a cabo en tal sentido. Y me parece que con eso complementarán los puntos, los aspectos conceptuales principales de la materia. Nosotros ya cuando ingresamos en la segunda cuestión, que también forma parte de la práctica, ya aquí nos vamos a centrar un poco más en la función del Estado y especialmente del Poder Ejecutivo y de aquellos dependientes de las atribuciones del Poder Ejecutivo por su rol administrador, que eso es lo importante. Y vamos a ver esencialmente todo lo que tiene que ver con reglamentos. Dentro de esos reglamentos, los decretos de necesidad y urgencia, que me parece que es sumamente importante que ustedes los tengan presentes. Bueno, por el momento, muchas gracias. Buenas tardes.